Bien, creo. Bueno, bien ahí entonces. Ahora vamos a ver un poquito vamos a dar la clase de espacial, que sería el TP5. Bueno, esto, problema uno y problema 2 si quieren después lo vemos en consulta, vamos a pasar directamente a lo que son las estructuras, que es calcular las reacciones externas de las siguientes estructuras espaciales. Bueno, para ello tenemos que conocer cuáles son los apoyos que existen en 3D, ¿bien? Y qué movimiento me restringe y por lo tanto, cuáles van a ser las reacciones. A ver si me fijo acá. Mm, Vamos a repasar un poquito cuáles son los vínculos en 3D. Bien, tipo de apoyo, un cable. El cable, al igual que lo que pasa en 2D, me genera una reacción, por lo tanto, me genera, digamos, al cortarlo, me genera una tensión, por lo tanto, me restringe un movimiento y me, me impide un grado de libertad. Entonces, un cable, al igual que en 2D, es como una biela, siempre, pero acuérdense que siempre trabaja traccionado. Elimina un grado de libertad. Bien, cable va a ser mío. Luego, contacto con superficie lisa, tenemos, también es una reacción, es un contacto con una superficie, que se puede graficar de estas cuatro maneras. Sí, solamente me impide el movimiento eh, en la dirección vertical sería. Entonces me genera una reacción vertical, de fuerza vertical. Bien, bueno, este otro ejemplo. Acá tenemos un cable, acá un apoyo vertical. Entonces, bueno, ese es otro tema. En 3D, recuerden que generalmente los problemas que van a ver son de una chapa en 3D, digamos, o sea, una barra con eje quebrado o con dimensiones variadas, pero siempre va a ser uno. Entonces, como trampita, tienen que saber que para que sea estáticamente determinado, una chapa en 3D debe tener como, como mínimo, o debe ser igual, generalmente igual, a 6 reacciones. Es decir, que casi siempre que tengamos una chapa, fíjense que van a tener 6 reacciones externas. Entonces, si yo tengo una acá en el cable y una acá vertical, en C, en A voy a tener 4 reacciones. Y tengo que ver en función del apoyo cuáles van a ser esas 4 reacciones. En ese caso es una rótula que me permite girar en las 3 direcciones con respecto a los 3 ejes. Entonces me va a generar, a ver, no, me va a generar me restringe los 3 desplazamientos, es decir, 3 reacciones de desplazamiento, y no me impide, y tampoco puedo girar respecto al eje Z. ¿Bien? No, a ver, respecto al eje, yo creo que respecto al eje Y no lo puedo girar. Respecto al eje X no lo puedo girar. Entonces, ahí voy a tener las 3 reacciones, son 3 fuerzas de desplazamiento y un momento en la dirección X. Ya lo vamos a ver ese apoyo. Rueda sobre reel, fíjense, me permite desplazar el eje X, me permite girar respecto al eje Z, pero, y también me permite girar respecto al eje eh, X y al eje Y, pero me impide
desplazamiento respecto al eje Z y al eje Y. Esta es una rótula esférica. Acá. Es posible que acá sean 3, acá 2 y acá 1. Bueno, hay que organizarlo bien. Rótula esférica, como un apoyo fijo pero en 3D, me genera 3 reacciones de desplazamiento, o sea, 3 fuerzas. 1, 2 y 3, 5. Acá no se estaría cumpliendo lo que estoy diciendo, pero bueno. Pues los cojinete me impide los desplazamientos, por este caso en el eje Z, en el eje Y, me impide el giro respecto al eje Y y me impide el giro respecto al eje Z, pero sí me permite moverme en el eje X y rotar respecto al eje X. Entonces me genera 4 grados de libertad. Bien. Luego tenemos cojinete con flecha prismática. Este me impide el momento, lo mismo que el anterior, solo que eh, el momento también está restringido. Bien, el momento respecto al eje X. Y cojinete de empuje, acá se modifica la sección, por lo tanto no hay desplazamiento en el eje X, pero sí puede girar respecto al eje X. Luego tenemos el caso de los cojinetes puestos así en paralelo. Paralelo o uno seguido del otro. En este caso, fíjense, son cojinetes, con flecha cilíndrica. Bien, cojinete con flecha cilíndrica. Es decir, tendríamos 4 reacciones en cada punto, en C, en B y en A. Pero al estar puesto así, se cancelan los momentos de los cojinetes. Esto es un truquito que también ya lo vamos a ver cuando veamos este caso, cuando veamos la resolución de este problema. Entonces se cancelan los momentos y me quedan únicamente las reacciones. Si los momentos entre los cojinetes se cancelan. Luego tenemos la bisagra que me impide, digamos, lo que sería el desplazamiento en el eje Z, me impide el desplazamiento en el eje Y y el momento en el eje Y, como así también el desplazamiento en el eje X y el momento en el eje X. Entonces me genera 5 incógnitas, 5 restricciones. Después las bisagras, en la misma, elimina 5 grados de libertad. Junta o unión universal. eh, También me impide 5 grados de libertad, por lo tanto son 5 reacciones. El movimiento en el eje Z no lo puedo hacer, no me puedo mover en el eje Y, perdón, este sería 4, en el eje X tampoco, y tampoco lo puedo girar respecto al eje X, pero respecto al eje Y y al eje Z sí lo puedo girar. Y el empotramiento. Bueno, esas son algunas de los apoyos que van a tener que repasar un poquito. Realmente siempre después de un problema lo pueden sacar. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Más o menos bien? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver lo que sería el problema 3A y resolviéndolo mediante el método escalar. ¿Está? Fíjense, problema 3A
eh, lo, lo que se diferencia en el 3D del 2D es que en el 3D generalmente cuando se toma momento respecto a un eje. Y todas las fuerzas que cortan ese eje no me realizan momento, obviamente, porque no tienen brazo de palanca. ¿Está? Entonces, lo primero que se hace es, primero ver qué tipos de apoyo tiene y ponerlo en manifiesto y graficar el DCL. Acá en D, ¿qué tenemos? Una biela y ¿qué me restringe? ¿Cuántos grados de libertad me restringe? Uno solo. Uno. Bien, que sería, me impide moverme en esta dirección en el eje Y. Y en C tenemos otra biela, pero vertical. Sí, voy a tener, también me restringe un grado de libertad y va a ser una reacción vertical. Luego en A y en B tenemos cojinetes. Vamos a repasar lo que es el cojinete. Cojinete, para que quede más claro y se lo imaginen, imagínense que en el cojinete, como una barra que está envuelta en una circunferencia, en un eje, entonces yo a esa barra eh, en esta dirección no la puedo mover porque está el cilindro que lo recubre. En esta dirección no la puedo tampoco desplazar porque está también envuelta en el cilindro, no la puedo mover. Ahora, si subo y bajo, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque puede desplazarse dentro de ese cilindro. Ahora, si yo le quiero girar a esa barra respecto a este eje, generar un momento así, un giro así, no sé si me entienden. No lo puedo hacer porque también está, no puedo girar la barra porque está dentro de ese cilindro. O sea que esto también es una reacción. Y si la quiero girar respecto a este eje, generando un momento así, imagínense un momento respecto a ese eje, un momento respecto al eje Z, tampoco lo puedo hacer porque está el cojinete que me impide. Y respecto a este eje, sí lo puedo girar. ¿Por qué? Porque no está, digamos, el cojinete impidiendo el giro en ese eje. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Más o menos. Yo lo veo así, así lo aprendí yo cuando era estudiante y ¿ven? Tenemos el cojinete. Entonces, yo lo quiero desplazar en el eje vertical. Yo lo quiero desplazar por el eje vertical. No puedo porque está el cojinete. Yo lo quiero desplazar respecto a este eje. Tampoco puedo, porque sí el cojinete. Lo quiero girar respecto a este eje, al Z. Ya sería un giro respecto así. Tampoco puedo porque está el cojinete. Y lo mismo sucede acá con MI. No lo puedo girar respecto a a este eje. Pero respecto al eje X sí puede moverse la barra y puede girar. Si fuera un momento torsor respecto al eje este. Puede desplazar longitudinalmente así. ¿Se entiende o no? Más. Sí, profe. Entonces, un cojinete me genera un cojinete común, me genera dos reacciones de fuerza y dos reacciones de momento. Eh, entonces, en A y en B, que voy a tener dos reacciones de fuerza, X a Y, y dos reacciones de momento, M a X y M a Y. Y en B, igual. ¿Está claro? Fíjense que acá tenemos también DI y CZ, que son las bielas. Bien, ahora lo que yo le decía es cuántas reacciones tenemos. Fíjense, tenemos AX, AI,
MAI, MAX, BX, BI, MBX y MBI son 8 más CZ más DI son 10 reacciones. Cuando tenemos dos cojinetes así, uno arriba del otro, o uno seguido del otro, lo que les decía es que los momentos se cancelan, se compensan uno con otro y eso es como una especie de truquito que tienen que saber. Entonces solamente me queda AX AI, BX BI, DI y CZ. 6 reacciones y una sola chapa. ¿Está claro? Sí. Bueno, todos vamos bien. ¿Está ahí? Sí. Bueno, entonces, como le decía en 3D, me conviene tomar momento respecto, cuando resolvemos de esta manera, que es la manera escalar, tomar momento respecto a ejes, de tal manera que se cancele la mayor cantidad de fuerzas y, y bueno, de tal manera que se cancele la mayor cantidad de fuerza y pueda calcular eh, algunas reacciones, digamos, las reacciones que se pueden calcular fácilmente. Entonces, ¿cuál sería el eje? Y recordemos, eje, fuerza que corta el eje no hace momentos, y fuerza paralela al eje tampoco hace momentos. Ni fuerza que corta ni paralela al eje que vamos a tomar momento hace momento respecto a ese eje. Entonces, ¿por qué eje piensan ustedes que se van a cancelar la mayor cantidad de fuerza y posiblemente pueda calcular alguna reacción? Eje Z. Por el eje Z, bien. Que pase por qué puntos. Por B y A. Perfecto. Yo tomo un momento respecto a este eje que está acá. ¿A X me hace momento? No. ¿Por qué? Porque me corta el eje. ¿A Y me hace momento? Tampoco, porque me corta el eje. ¿BX me hace momento? No, porque me corta el eje. Imagínense un eje infinito. BY tampoco me hace momento porque me lo corta el eje. Y ahora vamos a ver las otras reacciones. ¿DI me hace momento? Sí, sí me hace momento. Porque no lo corta el eje y tampoco es paralelo. ¿CZ me hace un momento, Camila? No, porque es paralelo. Perfecto. Entonces ahí ya hemos descubierto que de entrada tenemos una ecuación y una incógnita, ¿está? Incógnita es de ahí y una ecuación. Entonces de ahí podemos calcular derecho todo lo que sería, de derecho sale limpito de ahí. Bueno, fíjese que también tenemos un momento aplicado, MP por A, y nos dice cómo está compuesto 1, 1, 1. Además tenemos este P que tiene 1, 1, y este P que se desarrolla, bueno, el P de acá se desarrolla en el plano ZI con inclinación 1 en 1, y este P con inclinación 1 en 1, pero se aplica sobre el plano XY. Bien. Acá para descomponer este momento es lo mismo de los cosenos directores, no saben, ¿se acuerdan más o menos de los cosenos directores que hemos visto en prácticas anteriores? Cosenos directores, ¿cómo se va a componer este momento? MPA dice que se compone con uno en vertical hacia abajo, uno hacia la derecha y uno hacia atrás. Entonces, se compone en un momento así. Tenemos un momento Z, un MZ, SMZ, luego le sigue un MI y luego un MX. Y para resolverlo, bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido.
Primero vamos a encontrar lo que sería PI, PZ, P'X, P'I. Son estas que están acá. PI, PZ, inclinación 1 en 1, quiere decir que el ángulo de inclinación es 45 grados. Entonces lo determino. Y para el momento M, ¿se acuerdan cómo era? El punto de inicio sería este y el punto final sería este. Pero el momento M va desde el punto este, por ejemplo, M, lo vamos a llamar, bueno, no, M no. ¿Qué punto le vamos a llamar? F, F y el punto E. Entonces, M, para que M va desde F, desde E hacia F. Entonces tengo que determinar la coordenada. O sea, ¿se acuerdan que para había que sacar el coseno director? La idea era, ¿cómo se componía el vector? Bueno, para sacar el versor, dirección, era F menos E. F menos E, ¿por qué? Porque el vector va desde E hacia F, dividido en la norma del vector F menos E. Entonces yo podría tomar el vector F, o sea, anclar un eje de coordenadas ficticio solamente para calcular este vector y poner el 0 a 0 en E. Entonces F se va a encontrar en dónde. Si vamos en la dirección X, en la dirección X y Z también. Entonces, ¿cómo sería? En la dirección, a ver, X. En la dirección X, fíjense, va hacia allá. O sea, sería menos 1 en X. En la dirección Y va hacia los positivos, es decir, 1. Y en la dirección Z va hacia, fíjense que el vector composición MZ va hacia abajo, entonces menos 1. Entonces, de esa manera, fijando E el 0 y siendo E 0, 0, 0,00, ya puedo determinar coseno director. ¿Bien? Menos 1 en X, 1 en Y y menos 1 en Z. Y lo determino. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Bueno, entonces estoy conectando la máquina. Entonces el momento M será M módulo por ese versor unitario. Y de ahí sacamos las componentes de los tres vectores MX, MY, MZ. Bueno, entonces tomamos un momento respecto al eje AB. Ahora quiero fijarme. Entonces, todos los momentos que sean hacia arriba los vamos a tomar como positivo. Que me ayuden a calcular el momento ahora. Estamos tomando un momento respecto a este eje Z. Si todos los momentos que sean así van a ser positivos. Ahora, vamos fuerza por fuerza calculando y armando la ecuación del momento. ¿PI y PZ me hacen momento o no? No. No, perfecto. Este P que está acá me hace momento. Sí. ¿Cuál sería el brazo de palanca de la fuerza Ajá. P? Ah, perfecto. ¿Y es un momento positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces vamos a explicarle todo cómo sería. P si me hace momento, porque no es ni paralelo ni corta el eje. Tiene un brazo de palanca
así como el brazo rojo que estoy marcando ahí, y me hace un momento en este sentido. Por lo tanto, me hace un momento hacia arriba. Positivo. Entonces, más P por A. Ahora, de estos tres momentos, ¿cuál debo poner en la ecuación? De MI, MX y MZ. Y el momento en I y en. Momento en I nomás, creo. No, Perdón, en momento Z. perfecto. El momento en Z, porque es el único que es paralelo al momento cual estoy tomando. El MI y el MX no entrarían en esta ecuación, pues estoy tomando momento respecto al eje Z. ¿Positivo o negativo? Negativo. Perfecto. Menos MZ. ¿Profe? CC, No sí. entendí eso. Hay un momento aplicado en este punto. Ese momento aplicado lo descompusimos en un momento en X, un momento en Y, un momento en Z, tal como si fuera una fuerza. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, nosotros estábamos tomando un momento respecto a un eje vertical, a un eje Z, que pasa por A y que pasa por B. Entra en la sumatoria todas las fuerzas que me hace el momento y también todos los momentos aplicados que sean paralelos al momento el cual al momento el cual estoy calculando. Al eje sería un MZ, si estoy tomando momento respecto al eje Z, entraría MZ en la ecuación. Que un momento, imagínate que es como un momento aplicado. Momento aplicado Ujú. que tiene la misma dirección en cual estoy tomando momento. Pero un MI y un MX no, porque son momentos en otras direcciones, no entrarían en la sumatoria de momentos. Entonces, las fuerzas que cuentan son las que no cortan al eje ni son paralelas y los únicos momentos que cuentan son los que sí son paralelos al eje. Exactamente, sí. Ah, ok, listo. Sí, entra MZ y me fijo qué signo tiene, va hacia abajo, entonces es negativo. Pues recordemos que estamos tomando convención positiva los momentos hacia arriba. CZ no me hace momento, P tampoco, ¿por qué? Porque son paralelos. Luego tenemos P' I, ¿me hace momento? Sí. ¿Cuál sería el brazo de palanca? Em, Desde el eje 2A. 2A, perfecto. Extiendo la recta de acción de la fuerza. El brazo de palanca va a ser este. No sé si se ve ahí el verde. Y acá se aplica la fuerza P. Acá se aplica la fuercita P. 2A del brazo de palanca. Y R por F. Esto me genera un giro con este sentido. Por lo tanto es positivo. ¿Está claro? ¿Se entiende el camino? sí. Tienes que hacer la regla de la mano derecha. Tiki, tiki. ¿P'(X) me hace momento o no? Sí. Perfecto. Voy a borrar esto para que no quede engorroso. ¿Cuál sería el brazo de palanca de P'(X)? 2A. 2A también. Perfecto. Voy a repetir. Esto lo vamos a hacer lento al principio, después ya muy más rápido. 2A. Extiendo la recta de acción de P'(X). Bueno, no se ve con él. Extiendo la recta de acción de P'(X). Tiro una perpendicular. Este será el brazo de palanca. Y este por este. Acá se aplica, como que se aplica P acá y me genera este giro.
¿Es positivo o negativo al momento que me hace P'X? Positivo. Positivo, bien. Genera un giro así, el dedito hacia arriba, positivo. Y de ahí también me genera momento. ¿Cuál sería el brazo palanca? Sería el mismo brazo palanca que P'I. Como tiene el otro sentido, fíjense, el sentido de I es sentido contrario a P'I. Entonces me genera un momento contrario al que me generaba P'I. ¿Cuál sería el brazo palanca entonces de I y el sentido de I? Dos a negativo. Perfecto. 2A negativo. Bueno, entonces ahí armamos la primera, serían las primeras ecuaciones, la primera ecuación y podemos calcular DI. Bien, fijan ahí está. P por A menos MZ más P' por 2A más P' X por 2A menos DI por 2A igual a 0. Reemplazo todos los valores y calculo DI. Bien, entonces una vez que ya tengo DI, ¿en dónde podría tomar momento para calcular las demás fuerzas? Ya la obtengo de ahí. ¿En qué otro eje, respecto a qué otro eje, se pueden cancelar varias fuercitas también? Ah, y fíjense que hay una fuerza que yo ya la puedo calcular sin conocer, sin hacer ninguna sumatoria de fuerza. ¿Cuál sería? Sin hacer ninguna sumatoria de momento, perdón. Si hago sumatoria de fuerza en el eje Z, ¿qué puedo calcular? Pues no tengo ninguna otra reacción vertical, entonces CZ la puedo calcular con sumatoria de fuerza en el eje Z, ¿está? ¿Está claro? Sí. Sería igual a 2P. Tengo una P acá y otra P acá. Perdón, AP más PZ. ¿Está claro eso o no? Sumatoria de fuerza. Siempre fíjense si sale algo primero o algo con sumatoria de fuerza. Entonces CZ ya lo conozco, de ahí también. ¿Qué opinan si tomamos momento ahora o respecto al eje? Tomamos momento respecto al eje X que pase por A, es decir, acá. Imagínense acá, puede ser acá. Un eje que venga así. Tengo un pulso malísimo. Un eje así. Y ahí, ¿qué se me va a cancelar? A X y ahí me hace momento. No. Bien. CZ me hace momento. No. No, porque lo corta. Bien. BX me hace momento. No. No, porque es paralelo. BI. La corta. No, no la corta. Entonces BI, sí. BI sí me hace momento. Y de ahí me hace momento, bueno, Sí. también. Bueno, acá me voy a fijar, bueno, sumatoria de fuerza en Z, ahí calculo CZ. Y hago sumatoria de momento respecto al eje Y que pasa por A, lo dice acá. Bueno, es indistinto si lo hago primero por I o primero por A. Pero vamos a calcular primero el momento en I que pase por A. ¿Tá? Entonces, momento en I que pase por A sería este eje que está acá.
Entonces, respecto a este eje, ahí y a X me hace momento, no, porque lo corto. CZ me hace momento, sí, claro. BI me hace momento, no, y BX sí me hace momento. DI me hace momento, sí o no. No. No, porque es paralelo, perfecto. Ahora vamos un poquito más rápido, vamos a tomar como sentido positivo igual que el del eje. Entonces todos los momentos que sean así van a ser positivos. Y armemos la ecuación. PZ me hace momento, No. no, ¿por qué? Lo corta uno. Bien, yo extiendo PZ, lo corta el eje. PI me hace momento, No. No. no, porque es paralelo. Paralela. P, Es paralela No. también. No. no. De acá, en estos tres, ¿alguno debo tener en cuenta en la ecuación o no? MI. MI, perfecto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, MI. CZ me hace momento, C. bien. ¿Positivo o negativo? Vamos, yo le doy Negativo. negativo, perfecto. Este sería el brazo de palanca. Que se aplica CZ y me hace un giro con este sentido, digamos. R por F me hace un sentido, me hace un giro en este sentido. Por lo tanto, es un momento negativo. ¿Está? R por F. Yo siempre recorro así, R por F. Me da este momento. ¿Está? Ok. Entonces, sí, sería negativo. Negativo CZ por 2A. ¿Qué más? ¿P me hace momento o no? Este P de acá. Sí. Sí, brazo de palanca y signo. Camila, brazo de palanca y signo. 2A positivo. Bien. Más P 2A. Perfecto. Luego tenemos P', ¿me hace momento o no? Eh, Baltasar, ¿me hace momento o no me hace momento? P'. Este que está acá. Dijo que no. No, perfecto. Que es paralelo. P'X, ¿sí o no? Baltasar dice que sí. Que sí. Y positivo Y dice. perfecto. ¿Entienden todos eso o no? Sí. Sí. Así, así. Record. Esta altura es A, no es 2A. O sea que el brazo de palanca es A, no 2A. A por la fuerza. Y me genera un momento en este sentido negativo. Entonces, el brazo de palanca es A, no 2A. ¿Está claro? Menos P' X por A. DI no me hace momentos, no hace momento. Luego tenemos BI no me hace momento y BX sí me hace momento. Positivo o negativo BX y el brazo de palanca. ¿Cómo sería? La de BX. 2A y negativo. Perfecto. Entonces PX sería no negativo, sino positivo. Acá yo me equivoqué. ¿Está claro? Positivo.
y negativo, es verdad. Menos bx por 2a. ¿Está claro? Este acá está mal. El coso genera un momento así. Un momento así es positivo. Y bueno, luego construimos la ecuación. Sería el mismo mi menos cz por 2a más p por 2a más px por 2a menos bx por 2a igual a 0. Y calculo bx. Y luego tomo un momento en el mismo punto, en A, pero respecto al otro eje. Lo hacemos rápido. Por el eje A, pero respecto a este eje. ¿Está? Y lo mismo, tomamos como convención los vectores, momentos positivos, que tengan el mismo sentido que el eje. Entonces, positivos serán aquellos momentos que me hagan, que tengan este sentido, ¿está? Entonces, ya hemos dicho, PZ no me hace, PI me hace, positivo o negativo este PI. Positivo, ¿verdad? Positivo. Bien. PI, brazo de palanca. A. Bien. Este P es lo mismo. Más P por A. De estos tres me hace MX. Positivo o negativo. Negativo. O así, sentido contrario. Menos MX. CZ ya habíamos dicho que no me hace porque corta el eje. P, este P de acá, si me hace positivo, negativo y brazo de palanca. Positivo. ¿Estás segura? Mm, Negativo. no, negativo y Este que hace así, un giro así. sí. Negativo, menos P por A. Bien. Menos P por A. Después tenemos PX que no me hace, P' X, P' I si me hace. Me hace el mismo momento que este, que PI y que P. Entonces, más P' I por A. De I también me hace sentido contrario, negativo, menos de I por A, perdón, la desprolijidad. Y después tenemos Bx no me hace y Bi sí me hace, positivo, negativo y brazo de palanca, ¿cómo sería? Negativo Bien, y 2A. bien. Y de ahí ya calculamos Bi. Entonces ya tenemos Bx y Bi, hago sumatorio de fuerza en el eje X, calculo a X, sumatorio de fuerza en el eje Y y calculo a Y. ¿Se entiende? Luego acá yo hice una pequeña verificación sumatoria de momento respecto al eje X que pase por C y al eje Y que pase por C. Eso sí tienen tiempo. Respecto a este eje y respecto a este eje. Lo hice como verificación y tiene que dar 0. ¿Está claro o no? El problema. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, de tomar momento en ese punto sobre el eje X y sobre el eje Y, donde hemos tomado ahora? Y te tenés que fijar cuáles son las incógnitas que no has podido calcular y cómo Ujú. puedes hacer para tomar momento respecto a un eje que se te cancele la mayor cantidad de incógnitas
y que en una de esas salga otra incógnita limpia o por ahí tengas que decir, por ejemplo, toma un momento primero acá y después toma un momento acá y acá ya lo voy a sacar, voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Mm, ¿Me explico o ok, no? Por ahí sí. hay tomando un momento en dos puntos, en dos ejes, respecto a dos ejes, se te liberan o sea, va a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Ujú, Y entonces ahí ya poder resolverlo como dos ecuaciones con dos incógnitas. O si no, fijarte así como acá, eh, eh, cómo puedes hacer, tratar de fijarte por dónde puedes tomar aumento para que se te cancele la mayor cantidad de incógnitas y te quede una así solita, entonces ahí la calculas, como he hecho recién. Es con ujú, práctica y viendo. Este diagrama es muy importante que lo hagan bien, prolijo, sí. pero para que ustedes puedan ver, se cancela acá, se cancela allá, este es el brazo de palanca. Ujú, ¿Ah? Después vamos a ver cómo toma momento, por ejemplo, respecto a un eje inclinado, a un eje que, por ejemplo, pase por A y que pase por D. Acá sí, bueno, justo acá no se ve, pero que pase por A y por D, imagínense. En este caso no va a convenir mucho, pero hay casos en donde tomando momentos que pasen por dos puntos, se cancelan todo y te queda un apoyo libre, digamos. Te queda la dirección de un apoyo así solita y listo. Esto es la manera de resolverlo a escala arriba, que es un poquito más compleja porque hay que sacar las distancias, etcétera, etcétera. ¿Que está claro o no esta forma de resolver? sí, Todos los chicos lo han entendido, ¿sí? Sí. Por ahí lo complicado, en general, los problemas lo complicado es determinar los apoyos. Acá tengo dos, por ejemplo, en el punto B, tengo dos cables, en E y en D, en B y en D. Entonces acá en A, ¿cuántos apoyos tengo que tener? ¿Cuántas reacciones en A? Puede que sea de 4. 4. Serían, si esto en A, ¿a qué se parece? Espérate, ¿Un cojinete? cojinete, exacto. En A, fíjate, no lo puedo desplazar respecto al eje Y, no lo puedo girar respecto al eje Y. Respecto al eje X tampoco lo puedo desplazar porque está la misma pared del cojinete y tampoco lo puedo girar respecto al eje X. Entonces, tengo que tener cuatro reacciones ahí, pienso, tengo que tener cuatro reacciones ahí y se parece como un cojinete. En el eje Z, en el eje Z sí puede desplazarse porque es como que es concéntrico y es como un eje, digamos. El cojinete A, bueno, es un cojinete. Dos de momento y dos de fuerza. Por ejemplo, acá, dos cables y tengo la junta. ¿Cuántos, bueno, ahí me dice universal grado 4? ¿Cuántas reacciones tengo acá en O? 4. 4, que serían, Una fuerza y 3 bueno, momentos. mm, Mm, ¿Eso es una rótura? no, una unión universal. En este pero, sentido, Ah, en el eje X en el eje Y lo puedo desplazar, lo puedo mover o no? no, No, es una reacción de fuerza. Lo puedo girar respecto al eje Y, es decir, que gire así como momento torsor. no. No, ahí tengo dos reacciones. Ahora, Ujú, vamos al eje X. ¿Se puede mover respecto al eje X? No. No. ¿Y girar respecto al eje X? no. A mí me parece que sí se puede girar respecto al eje X. ¿Cómo gira eso? Respecto al eje Z, ¿lo puedo mover? No.
respecto al eje Z, ¿lo puedo girar? Tampoco, porque es como una cruz, no se puede mover. O sea, solamente permite el movimiento así. Los tres desplazamientos. Me restringe los tres desplazamientos. Pasa que eso sería. No entiendo cómo gira. En el eje X, yo creo que sí también. podría girar respecto al eje Z. Puede ser que tiene una, o sea, se puede girar respecto al eje Z, al eje, Al eje Z puede al eje girar Z, y al eje X. ajá, y al eje X, y se puede desplazar en el eje X, no es que se puede un poquito, digamos. Yo creo que no. No, Si en el se eje X. desplaza en el eje X sería de grado 5. Claro. La barrita que está agarrada al cosito amarillo, ¿eso gira? Entonces que acá la dibujo mal. Sería como esta, junta unión universal. ¿Qué me permite? Y lo dibujo mal porque lo dibujó igual a la bisagra. Me permite ninguno de los tres desplazamientos, ni tampoco la rotación respecto al eje X. Así que yo puedo girar respecto a, bueno, ahí estaba distintos los ejes, digamos. Yo en este caso podría girar respecto al eje X y girar respecto al eje Z. Pero girar respecto al eje Y no puedo. Y los tres desplazamientos tampoco puedo. Todo este tipo de uniones, las bisagras no me permiten ningún desplazamiento. Eventualmente, algún que otro giro. Por ejemplo, acá me restringe 2 giros y acá solamente un giro. ¿Cuál es la pregunta, Camila? Que no entiendo cómo gira en ¿Cuál? ninguno de los giros. Bueno, el de X no se puede porque tiene como una cruz, entonces no puede girar. ¿Entendés? Claro, No puede girar. sí. En el eje Y sí puede girar porque tenés uno fijo y este que viene acá se desplaza así. ¿Te imaginas? Ajá. En Y I. en el eje Z, claro, respecto al eje Y, Ujú. puede girar y es este movimiento. Imagínate que, bueno, no sé si se ve ahí. Este es el que lo agarra. Este es el que lo agarra. Y este es el que viene acá enganchado. Respecto al eje Y, sí puede girar así. Y respecto al otro eje que puede girar es este que viene así. Pero así no puede girar porque está la cruz. No me permite. Entonces, por eso me restringe respecto al eje X. ¿Entienden? No, más o menos. Sí, sí, más o menos. Claro, porque tiene que transmitir momentos, digamos. Si lo pongo, por ejemplo, en lo que sería el eje del, ¿cómo se llama? Es El como, eje de un auto, digamos. claro, exacto. Como diferencia, decís vos. Claro, claro. Bueno, y bueno, ahí ya tenemos las 4 reacciones. Acá un empotramiento, tenemos todo acá abajo. Después acá tenemos 2 tensiones y nos dice en C. El apoyo contra la pared en punto C, una rótula fija. En el vértice D, que tiene un apoyo de tope por contacto en la dirección I. Entonces tenemos una tensión, otra tensión, acá un apoyo de tope, quiere decir que no me permite el movimiento respecto al eje Y, me está diciendo ahí, un tope por contacto en la dirección Y, eso es como una fuercita en la dirección Y, ahí tenemos 3 reacciones, y en C una rótula. ¿Se acuerdan que me permitía la rótula y que me restringía? La rótula era como un fijo, pero en 3D. Esa es la rótula esférica. Claro, no vale hacer trampa y fijarse en el PDF, ¿no? No, lo tengo impreso. Ah,
Entonces, ¿cuántos grados me...? Si tengo 3 grados y Tres. la rótula, ¿qué sería? 3 grados, bien. ¿3 de qué? 3 fuerzas. Bueno, entonces, sabes buscar muy bien ahí en PDF. No, está bien, está bien. 3 fuerzas. La rótula es como un apoyo fijo, pero en 3D. ¿Se acuerdan que el apoyo fijo en 2D me restringía dos desplazamientos, pero sí me permitía el giro respecto a ese punto? Entonces la rótula elimina 3 grados de libertad. Puede girar respecto a los 3 ejes, pero no se puede desplazar en ninguno de los 3. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a resolver de manera vectorial este problema que está acá, que es el mismo que está acá. ¿Qué hemos dicho? Tenemos una tensión, otra tensión, dos reacciones, y en O tenemos uno de grado 4, que me restringe los 3 movimientos y además el momento respecto al eje, en este caso, Y. Bien, entonces ahí están, MOI, OZ, OI y OX. Para resolverlo vectorialmente, ¿qué conviene hacer? Bueno, para resolverlo vectorialmente, en este caso lo voy a resolver de manera vectorial y se toma en un punto. Porque también lo puedo hacer vectorial respecto a un eje, que es lo que yo le explicaba, que puedo tomar momento respecto a un eje tal que me quede una, una, una reacción solita. Por ejemplo, tomar momento respecto a este eje OB. Eso se resuelve vectorialmente, tiene una serie de pasos, pero se resuelve. ¿Claro? En este caso voy a tomar momento. Generalmente, cuando voy a tomar momento respecto a un punto, lo que tengo que hacer es tomar momento respecto a un punto tal que me queden como máximo 3 incógnitas a determinar. Como máximo. Si no, no voy a poder resolverlo, digamos. Me va a quedar más... ¿Por qué? Porque tengo 3 ecuaciones. Entonces, como máximo, 3 incógnitas. Bien. Entonces, para este caso, me conviene tomar momento respecto al punto O. Bien. ¿Se acuerdan la definición de momento? El momento es un vector. Momento es un vector con una fuerza que se calcula como el vector posición, el vector R por el vector fuerza. ¿Está claro? Nosotros en 2D directamente lo calculamos como momento igual directamente a R por F por seno de alfa. Se lo calculamos directamente escalar, de una manera escalar. Pero también se puede calcular como m igual a r por f, siendo r un vector, el vector posición, y f, bueno, la fuerza que me hace momento. ¿Está? Entonces, para resolverlo vectorialmente, no sé si se acuerdan, para resolver una operación vectorialmente hacíamos la determinante, poníamos I, J, K, y acá poníamos el vector R, por ejemplo, que sea el vector 1, 1 metro en Y, menos 2 en X y 3 en Z. Y abajo la fuerza. Si es una fuerza vertical, 0, componente 0, y en X y en Z menos 10 kilonewton, por darte un ejemplo. Entonces, en base a eso, resolvamos el determinante. ¿Se acuerdan o no cómo resuelve el determinante de álgebra 2?
Sí. Profe, una pregunta. Cuando uno resuelve, ¿no? Ahí tiene escrito el producto vectorial, se tiene en cuenta el ángulo que forman los dos vectores, digamos. Pero con el determinante ya se tiene en cuenta, digamos, ese ángulo, entonces. No, claro, ya se tiene en cuenta el ángulo. Claro, porque No, digo, no se hace puede usar. falta, no hace falta tener en cuenta el ángulo, solamente con el vector posición R y un vector F, Claro, ya está. claro, claro. Bien, ¿Está? bien, Ya gracias. lo vamos a ver bien ahora aplicado a este ejemplo. ¿Está? Y después, mañana vamos a ver el caso de eje inclinado. Estos son los dos más simples. El de eje inclinado es un poquito más difícil, pero este, sale igual. Eh, bueno, entonces, supongamos un vector posición M1 menos 2, 3, es decir, que la fuerza F se aplica a una distancia 1 en X menos 2 en Y y 3 positivo en, X, en Z, y la fuerza F es una fuerza vertical porque tiene componente 0 en X, 0 en Y, acuérdense que este Y es X, J es y K es Z, y apunta hacia abajo menos 10 kilonewtons, o sea, es una fuerza vertical que apunta hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, para resolver el determinante, primero en el eje Y sería, la componente Y sería tacho Y. Es el primero, tacho I y tacho J. Entonces me queda menos 2 por 10, por menos 10, 20, menos 0 por 3, 0. Y eso es la componente I del vector momento. Acá ya estamos calculando el momento, ¿está? Momento igual a eso por I. Ahora, menos, siempre es positivo, negativo, positivo, menos J, para calcular J, tacho I sería 1 por menos 10, menos 10, 0 por 3, listo. J, vector J, listo. Tiki tiki. Y ahora para calcular la componente vertical, tacho la fila y la columna que pasa por acá y me queda 1 por 0, 0. 0 Igual, K. profe, yo creo que siempre va a ser más fácil resolver el determinante por la fila o la columna que más ceros tenga, digamos. Sí, Porque si yo lo resuelvo por la tercera fila, ya sí, si directamente. vos, si vos lo resolvés por acá ya es mucho más fácil. Pero para los que no se acuerdan, seguí esta receta que acabo de explicar, digamos, que no siempre va a ser 0, 0 ahí abajo. Aparte, no me acuerdo bien cómo se resolvió por fila. ¿Cómo se resolvió por fila? Es lo mismo, digamos, Lo quedaría mismo. menos 10 por lo que sería eh, I por menos 2 sí, menos sí, J por uno, digamos. Perdón, sí, 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 sí. tienes razón. Después paso a J, ahí. Bueno, el de J sí o sí lo cruzas igual. ¿O Claro. no? Claro, nada más que con No, los es ceros ya que se va a hacer cero, se van a hacer cero, digamos, los términos, y bueno, va a quedar 10 va a quedar del sí, último término, digamos. perfecto, como le resulta más fácil. Yo lo resuelvo así porque mucho de álgebra no me acuerdo y sé que resolviéndolo así sale o sale. Igual son cálculos sencillos. Entonces tenemos que el momento va a ser igual a 20 y menos menos más 10J. Ese momento, no sé, genérico, por explicarlo. ¿Está claro o no? ¿Estamos o no estamos? Hasta ahí. Camila, dame lo que y seguimos. Alejandro, vamos. Yo no me Sí. acuerdo de cómo calculé eso, pero ya voy a repasar. Ya lo voy a repasar ahora. Bueno, borro todo esto y seguimos. Eh, ¿Esto sí van al parcial? sí, me parece que sí, 3D sí va a entrar al parcial. Mm, Posiblemente sea, no sé, yo les enseño las dos las dos maneras de resolverlo porque hay ejercicios que, como este, que realizando dos o tres determinantes sale limpio todas las tensiones y otro ejercicio en donde conviene realizarlo así vectorial
escalarmente. ¿Está? Por eso Ok. está bueno que sepan las dos maneras de resolverlo para que ustedes en el parcial digan, ah, mira, acá si lo resuelvo así, pum, pum, listo. Y ganas tiempo. Entonces, vamos a resolver vectorial que pase por un punto. Claramente voy a tomar momento no. O sea que si tomo momento no, lo de los puntos se cumple igual, digamos que en 2D. Si tomo momento respecto a un punto, todas las fuerzas que pasan por ese punto no me van a hacer momento. En este caso, o X o Y o Z no me hace momento y todas las demás sí me hacen momento porque no pasan por el punto. Y además, obviamente, M o Y también me hace momento. Cuando tomo respecto a un punto, en la ecuación entran todos los momentos externos, no importa su dirección. Todos los momentos aplicados. ¿Está? Todos los momentos aplicados. O sea, si yo tuviera también, por ejemplo, acá un momento dato mx en la ecuación, entra. Ya vamos a ver cuándo entra. Entonces, todo momento respecto a x, y o z y tengo que calcular los vectores posición. Profe, Sí, como primer así criterio, digamos, para decidir si hago vectorial en un punto o un eje. Supongamos que yo así, en este caso donde tenga muchas fuerzas pasando por un punto, digamos, ¿no? Perdón, tengo las fuerzas así como en el caso anterior bien distribuidas, entonces me conviene así los ejes, digamos, y si ya tengo más que nada concentrada en un punto, hago por un punto, digamos. sí, Porque la verdad que me estoy mareando ahí con qué método elegir, porque sí es cierto que el vectorial puede ser un poco más largo, perdón, el por eje suele ser un poco más largo, digamos, creo. suele ser un poco más largo y suele tener un poquito más de error de acá arriba. ¿Por qué? Porque tenés que estar midiendo los brazos de palanca, fijándote los signos y uno con los nervios y más cuando recién está aprendiendo el tema puede resultar un poco complicado y puede inducir al error. Como premisa, te recomiendo, fíjate, si tenés mucha fuerza concentrada en un punto y así a grandes rasgos, no se larguen a calcular de una, analicen un poco. Tomando un momento acá, digo, bueno, tomo un momento en oído Z. Bueno, tengo una incógnita sí o sí. Si tomo momento en este punto, la incógnita del momento sí o sí me aparece, la de la tensión y perfecto, tengo tres incógnitas. Entonces puedo resolver vectorial. Si me voy acá arriba, por ejemplo, digo, bueno, voy a resolver vectorial. Todo momento en A, bueno, me hace Bx, me hace Bi, me hace Cz, me hace Di. No, ya no puedo porque tengo cuatro incógnitas. Me voy a Cz, quiero tomar momento en este punto. Bueno, no me hace CZ, no me hace DI, pero me hace BX, BI, AX y AI. Tampoco puedo. Es decir, que acá resolviendo con punto por ahí no es tan conveniente, sino eh, escalar, de manera así, escalar, sacando los momentos escalarmente, ¿está? Claro, claro, bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a resolver por puntos. Antes que nada, cálculo los vectores posición de todas las fuerzas que me hacen momento. Me hace momento T2, me hace momento esta P y me hace momento T1. Los vectores de posición es un vector eh, que se calcula como la coordenada de llegada a ese punto menos la coordenada de inicio. En este caso, como a O yo le puse la coordenada 0, O tiene la coordenada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, lo mismo, el vector de posición se cumple lo mismo que lo de el mismo concepto que utilizamos cuando calculamos versores unitarios, que decíamos, si la flecha, si el vector va de A hacia B, para que el vector tenga esa dirección, tengo que hacer B menos A. ¿Está claro? Entonces, si el vector posición, yo siempre, tomando este punto O, tiene que salir hacia la fuerza. Entonces, hacia T2, el vector posición, justo acá no se lo ve bien, pero sería un vector de esta manera. Desde O
hacia la tensión. Ese sería RT2. ¿Cómo lo calculo? Bueno, si este ya es el 0, 0, directamente busco la coordenada de A. Hacia P lo mismo. Desde O hacia P está RT2. Y yo me equivoqué acá. Perdón. RT2 sería este, RP sería este y RT1 sería este. RT2, RP y RT1. ¿Está claro? Entonces RT2 sería el punto A menos 0, 0. RP sería el punto donde está aplicado P menos 0, 0. Y ojo, el R también puede ser el R puede ser un vector que pase por cualquier punto en el cual actúa la recta de acción de la fuerza. O sea, yo podría haber tomado R también desde O hacia D, por ejemplo. Esto también puede ser RT2. ¿Está claro? Porque por ahí también actúa la fuerza. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, entonces, RT1, 1,5, 2,10, RP, 0,5, 2,10 y RT2, 0, 2,10. Fijamos rápidamente. RT2 sería en X 2,1, en Y 0 y en X y en Z 0. Perdón. En X 0, en Y 2,1 y en Z 0. ¿Está claro? RP sería en X 0,75 porque es la mitad de 1,5 en X, en Y 2,1 y en Z 0. Y la de RT1 sería en X 1,5, me muevo todo, 1,5, en Y 2,1 y en Z 0 también. ¿Está claro o no? Son los tres vectorcitos estos. Bueno, sí, está claro. Entonces seguimos con los vectores de posición. Calculamos los vectores de posición. Calculamos T2 y T1. Los descompongo en T1X, T1Y, T1Z. Y es los mismos que los versores unitarios. Acuérdense. T2 siempre está traccionado, entonces va desde A hacia D. Entonces sería, para calcular el versor unitario, sería un versor que tenga la misma dirección, tal que vaya desde D hacia A y sea unitario. Entonces, calculo vectores para T1 y T2. Para T1 va desde, fíjense, para T1 va desde B hacia C, entonces hago C menos B. Si va desde B hacia C, hago C menos B. Y luego calculo la norma y de ahí tengo el versor unitario. Y para T2 lo mismo. Va desde A hacia D, entonces hago el vector D menos A. Coordenada D menos coordenada A. Y calculo el versor unitario. ¿Está claro hasta ahí o no? Bueno, y ese versor unitario luego lo multiplico por el módulo de T1, que es lo que yo quiero calcular. Por ejemplo, esto no lo vean todavía. T1 es igual a T1 por el versor unitario. Este que está acá es el versor unitario. Está acá. ¿Está? Y este que está acá es el versor unitario que está acá. ¿Está claro o no? ¿Vamos bien? Sí. O sea, lo escribimos a las tensiones respecto a descompuestas en las tres direcciones, pero todavía siendo incógnitas, digamos. Entonces sabemos que conociendo la dirección, de ser tres incógnitas pasan a ser una. Y ahora vamos a aplicar la sumatoria de momentos. El momento, sumatoria de momento no, va a ser RT1 por T1, RT2 por T2, RP por P, más los momentos aplicados en las tres direcciones que tengamos. En este caso, MOI, que es una incógnita.
T1, bueno, lo expresamos T1 vectorial, acá se expresa todo vectorial, T1 vectorial, o sea, el módulo de T1 que no lo conocemos por la dirección. Y la dirección se representa con el versor unitario. El módulo de T2 por su dirección y P, fíjense, P es una fuerza vertical hacia abajo, dato, entonces tiene componentes 0 en X, 0 en Y y menos P en Z. Lo represento de manera vectorial. 0, 0, menos X, versor K en. Y de ahí armo las tres ecuaciones, las tres indeterminantes. RT1 por T1 y JK R1 era 1,5, 2,10 y abajo pongo la tensión T1, 0,13 menos 0,911, 0,39 y acá hago como factor común T1 y lo saco. Bien. RT2 por T2 y JK, este es RT2, 0, 2,10 y este es la tensión doble que está abajo. Esta marca la dirección de T2, saco factor común T2 y lo pongo afuera. Luego RP por P, lo mismo, y JK, este es RP, y P es 0, 0 menos 15. Y más el momento de MO, versor J. Entonces resuelvo eso, ese determinante, por ejemplo, el primero, para calcular I, es 2,1 por 0,39 menos 0 por menos 0,911. Entonces me queda 2,1 por 0,39. Después versor J, el versor J es menos 1,5 por 0,39 menos 0 por 0,13, entonces por eso me queda negativo. Bien. Y luego para el versor K, mismo que habíamos resuelto arriba, cancelo este, me queda 1,5 por menos 0,91 menos 2,1 por 0,13. Ese resultado entra positivo, o sea, todo ese cálculo entra positivo, versor K. Y así resuelvo todo. Bien. Esta es la primera determinante, esta es la segunda determinante, y esta es la tercera determinante, y este es MOI, que es incógnita, versor J. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Todo eso, obviamente, igualado a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque está en equilibrio. ¿Está? Estamos haciendo una sumatoria de momento en un punto y tiene que dar cero porque está en equilibrio. ¿Está claro hasta ahí todos? Sí, profe. Bueno. Y ahora agrupo todos los términos que tengan el mismo versor. En I tengo menos 0,89 T1I, menos 0,89 T1, más 0,504 T2, más 0,504 T2, y menos 31,5 kilonewton versor I, que está en la parte de P. En J lo mismo, menos 0,585 T1, en J no tengo nada, más 7,5 kilonewton metro, eso es el producto de P por RP, y más el momento de MOI. Y en K lo mismo, menos 1,64 T1, menos 1,64 T1, más 1 por T2, más 1 por T2, más 0, porque no tengo componente K en los otros dos términos. Entonces, de 3, saco una relación de T2 con T1, luego la reemplazo en 1, y ahí calculo T2 y calculo T1. Una vez que tengo T2 y T1, puedo calcular MOI. Por eso, de 3 en 1, hago esta ecuación, que es reemplazar, calculo T1, calculo T2, y al último, en la ecuación 2, reemplazo T1 y calculo MOI. ¿Está claro o no?
Cuando termino de hacer esta ecuación me va a quedar 3 ecuaciones, en Y, en J y en K. ¿Está o no? Yo creo que Sí, entiendo mejor el otro método. En este como que me pierdo un poco. Bueno, yo te pasa el PDF y lo puedes repasar después bien. Pero Bueno, no es como una recetita de cocina, digamos. Solamente ujú, te tenés que dar cuenta. Pero es seguir el mismo procedimiento y darse cuenta. Lo que pasa es que con los determinantes y todo eso por ahí se pierde un poco. Pero acá no hay signo, no hay nada, digamos, sale lo que sale. O sea, no te tenés que fijar en los signos que hace sí. momentos, nada, porque bueno, ya está todo intrínseco en el producto vectorial. Ujú. Una vez que tengo T1, T2 y MOI, calculo por sumatoria de fuerzas o X o Y o Z. Y después hice una verificación utilizando el, el método escalar, sumatoria de momentos acá respecto al eje X que pase acá. Y efectivamente OZ tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque corta T2 y T1 corta el eje. MOI no entra en la sumatoria. OI lo corta. O X es paralelo, entonces OZ da 0. Y efectivamente acá OZ me queda 0. Y después otra verificación tomando un momento respecto al eje Y que pase por OA. Y también me queda parecido a 0. ¿Está claro o no? Ahora que ya tengo T1, T2 y MI, hago sumatorio con T1 y T2, hago sumatorio de fuerza en X y en Y y chao. ahí ya te, o sea, la componente de las tensiones la saco con los cosenos directores Claro, acá del vos vector unitario, ¿verdad? T1 y T2 estamos sacando el módulo, ¿no? Luego para hacer la sumatoria, acá ya pongo T2i y T1i. Es decir, tengo que multiplicar T1 por la componente del versor unitario. T1 por 0,911. Ah, bien. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, eso es todo por hoy. Ya le voy a pasar ahora el PDF. Mañana vamos a ver un caso con eje cruzado y empezamos con ejercicio parcial. Vayan preparando algún ejercicio que tengan duda de algún parcial viejo, lo vamos resolviendo, ¿está? La semana que viene seguramente, ¿cuándo el parcial? El martes que viene al otro, ¿no? Viernes que El viene. viernes que viene. ¿El viernes que viene? Sí. ¿Dónde se puede conseguir más ejercicio de parcial, digamos? Ya voy a conseguir, ya voy a tratar de conseguir. Bien, Ya voy a gracias. pasar. Bueno, mañana también vemos un ejercicio más de 3D y bueno, el lunes vamos a tratar de dar alguna clase presencial. Y vamos a meter otra clasecita más el miércoles, lunes y miércoles. El fin de practiquen mucho y el lunes vamos a resolver lo que podamos. ¿Está? Por casualidad, Lunes y miércoles seguramente va a ser presencial ahí en el box. a la mañana puede ser o a la tarde. Y no sé a qué hora tienen clase el lunes. El lunes a qué hora salen de clase. Yo A las a 12. las 10. A las 12 salen todo. Yo salgo a las 10. Pero sí, tengo que contar. Pero no tengo problema en quedarme, digamos. Claro, también. Bueno, podría ser lunes de 12
El lunes de 12 a 2, 3 de, la de 12 a 2 de la tarde, por ahí. O 2 y media el último. A mí me parece bien. Bueno, Sí, no hay problema. Y ahí va a ser presencial. ¿Y el miércoles a qué hora tienen clase? ¿Salen a la También tarde? salgo a las 10. ¿Pero por qué algunos salen a las 10 y otros a las 2 que están recursando alguna materia? En parte estoy recursando informática, que tengo los lunes de 8 a 10. Pero no curso dibujo. Y los que cursan dibujo tienen creo que de día 12. E igual hay varias comisiones de cada materia, por eso también. ¿Y el miércoles salen a las 12 también? Yo Y a las 10. no tienen que volver a la tarde. O clase. No, a la tarde no. Bueno, lunes y miércoles a las 12 damos consulta entonces. Y si siguen con duda, el jueves hacemos alguna virtual ya, directamente. Rápido. bueno, Me parece bien. Gracias. Bueno, sí, a mí también. ya les paso ahora el PDF de esta clase, los videos de la clase del TP4 y el TP5 para que vean también. Y bueno, métanle. Y nos vemos mañana después de la teoría. Gracias, ¿La profe. teoría de mañana es virtual? No sé, creo que sí, ¿no? Es que no han Sí. avisado. Yo tengo entendido que toda esta semana es virtual. Ah, bueno. Ok. Bueno, Gracias. Nos vemos. chao, nos vemos. Nos vemos, Hasta luego. gracias.